Arrancamos con el capítulo 4, entonces, Introducción a las bases de datos. La idea es ver un poquitito qué tipos de bases de datos hay, cómo son los modelos, y bueno, y a partir de eso después ver bases de datos relacionales, que son las bases de datos con las que nos vamos a manejar en el resto de la asignatura. Bien, una definición de base de datos. Dice, colección organizada de datos utilizada con el propósito de modelizar algún tipo de organización o algún proceso. ¿Sí? Nosotros el otro día hablamos, en la introducción a la base de datos, perdón, la introducción a la gestión de datos, que modelizábamos, o hacíamos el modelo entidad-relación y después el relacional, y estábamos modelizando un proceso que después eso implicaba desarrollar un sistema que iba a estar, digamos, asociado a ese modelo de datos que habíamos desarrollado. O sea que esta definición está en relación a eso. Bien, otra definición dice conjunto de datos no redundantes. ¿Cómo conseguíamos que esos datos no fueran redundantes con lo que hicimos hasta ahora en la materia? Aplicando el producto natural. No. Con la normalización. Con la normalización, exactamente. Con el proceso de normalización, nosotros llegábamos a obtener un conjunto de datos no redundantes. O sea, esa era la idea que se tuvo con respecto a las bases de datos, que no hubiera redundancia de datos, ¿sí? Y que pudiera utilizarse ese conjunto de datos. Acá hay cosas que son importantes, ¿sí? Accesibles simultáneamente por distintos usuarios y aplicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy, que lo hemos dado como ejemplo, me estoy inscribiendo a una materia, ¿sí? Y hay muchas personas queriéndose inscribir a esa materia. Entonces, ese conjunto de datos está siendo accedido simultáneamente por muchos usuarios. ¿Y por qué dice por aplicaciones? Porque a lo mejor hay un proceso ahí que lo que está haciendo es listar algunas cuestiones referidas a las asignaturas, a las comisiones que se están generando, etcétera, etcétera. Entonces, ahí son las aplicaciones las que están accediendo a esos datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces necesitamos que ese conjunto de datos pueda ser accedido por muchos usuarios simultáneamente. ¿Por qué dice esto la definición? Porque en el momento que se hizo esta definición, veníamos de trabajar con archivos. ¿Trabajaron con archivos hasta ahora? En algoritmos. En algoritmos. Bien. ¿Con qué archivos trabajaron? Archivo de texto. ¿Archivo? O sea, un archivo de texto era. Por ejemplo, un archivo de texto. De registros. Archivos de registros, a eso se refiere acá. Archivos que contienen registros. ¿Y cómo accedían a esos archivos que contenían registros? ¿Se acuerdan? Con punteros. ¿Qué tenían que hacer? Sí, en realidad iba aumentando en uno el registro, entonces hacías un loop con eso. El número de registro. Lo que aumentaba el número, un número de registro. Y hacías un loop. Y usabas el site también. Y en ese loop, ¿qué hacías? Buscabas el siguiente Recorría registro. el reloj. Exactamente. Accedías y comparabas datos. Y comparaba datos y hacía, bueno, el procesamiento que necesitaba ese programa que estabas construyendo. Bien, entonces, ibas registro a registro. Y ese registro, ¿cómo sabía el programa que tenía que leer tales o cuales datos de ese registro? ¿Cómo sabía que ahí había, qué sé yo, un nombre y apellido? Por los tipos de... Ah, porque lo declarabas. Bien, perfecto. Es la primera diferencia con base de datos. En un programa de aplicación, ejemplo Pascal, donde yo estoy accediendo a un archivo, yo necesito que en el programa esté la definición de ese registro del archivo que voy a leer. ¿Está bien? No lo necesito hacer cuando estoy accediendo a bases de datos. No necesito decirle cómo está definido el registro. ¿Por qué? Porque eso lo contiene o lo mantiene el sistema de gestión de bases de datos.
me independizo de cómo están los datos almacenados en la base de datos. Yo lo único que le digo es, decime esta tupla, o esta fila, qué datos tiene, pero nunca se la tengo que definir en el programa de aplicación. ¿Sí? Primera diferencia fundamental que tienen los archivos con las bases de datos. Segunda diferencia, dice accesible simultáneamente. Los archivos no podían ser accedidos simultáneamente por varias aplicaciones, porque estaban pensados para ser trabajados en forma monousuaria. Después, con el tiempo, en algunas implementaciones se pudo hacer, pero no todos podían acceder simultáneamente porque muchas veces se corrompían los archivos. Bien, estos archivos que ustedes estaban manejando tenían un nombre en el disco, ¿no es cierto? Entonces yo, para poder accederlos, les ponía el nombre. ¿Sí? Sí, sí. Antes de empezar a La hacer... ruta tenía que poner. ¿Cómo? Que no tenía que poner la ruta en donde estaba guardado el archivo. Perfecto. Con esa ruta donde estaba guardado el archivo, yo lo que hacía era abrir el archivo, después hacer el loop de la lectura, y después, ¿qué hacía? Lo cerraba. ¿Sí? Lo mismo si quería agregar datos. La pregunta es, ¿trabajaron solamente con este tipo de archivos que tenían número de registro o trabajaron con otros archivos, con otro formato de archivos? Cuando tenían que agregar registros al archivo, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? Íbamos al final del end of file y Bien. agregábamos. Y agregábamos. Ese tipo de archivo se llama archivo secuencial. En un archivo secuencial yo no puedo agregar registros en el medio del archivo. Para agregar un registro en el medio del archivo tendría que leerlo, guardarlo en otro archivo, después destruir el archivo inicial, cambiarlo de nombre, todo un lío. Bien, ese archivo se llama archivo secuencial, donde yo hago un append, se llama, un agregado al final del archivo. El otro, el que tiene número de registro relativo y que yo podría insertar un registro con un número, se llama justamente archivo relativo. Y después hay otros archivos que se manejan con clave, que se llaman archivos indexados. ¿Alguien está haciendo COBOL? Yo. Bien, Nacho. ¿Viste archivo ya? No, todavía no. Bien, en COBOL, ¿sí? Vas a ver archivos de los tres tipos, ¿no? Archivos secuenciales, archivos relativos y archivos indexados. Los archivos indexados lo que van a tener es las claves de acceso a ese archivo, los índices de acceso a ese archivo, separados del archivo donde están los datos. Entonces uno accede a la clave, recorre la clave, y esa clave me da un número relativo de registros. Están implementados en dos archivos separados en el disco. Digo, para lo que van a ver desde el disco. Y una de las cosas que tienen estos archivos secuenciales, relativos e indexados, es que cualquiera podría romperlos desde el sistema operativo. De hecho, cualquiera que tenga acceso a ese archivo, ya sea también de las bases de datos desde el sistema operativo, podría llegar a romperlos. ¿Está? Bien, las bases de datos tienen un gestor de base de datos que ya vamos a ver que podemos acceder, tener otro tipo de seguridad para ese archivo, ¿sí? No cualquiera que hace un programa en COBOL, porque ahora sí, yo tengo permiso de acceso por el sistema operativo a un programa en COBOL que lea ese archivo, ¿sí? Que tenga la definición del archivo y lo pueda leer, ¿sí? Podría estar haciendo cualquier cosa sobre ese archivo. Bueno, las bases de datos además implementan una seguridad a partir del gestor de base de datos para poder conectarse a cada uno de las tablas o subesquemas que tenga esa base de datos. Bien. ¿Estamos más o menos hasta acá? Sí. Bien. Entonces, Sí. cuando se crearon las bases de datos, se buscaron estas mejoras que se listan acá. La una era independencia de datos en cuanto a su representación y almacenamiento. Y esto está en relación a lo que decíamos recién. Yo
cuando trabajaba con un archivo en Pascal, o lo van a ver en COBOL también, tenía que definir el archivo en el programa. ¿Sí? Entonces la representación estaba en el programa. Si yo, vamos a suponer que tenía que cambiar el registro del archivo, porque resulta que cuando definí el atributo apellido y nombre, lo había definido muy cortito, de 30 caracteres, y no me entraban los nombres y apellidos muy largos. Entonces quería hacer un cambio. Quería que ese atributo tuviera 45 lugares para yo trabajar. ¿Qué tenía que hacer? A ver si se imaginan. Tiene que cambiar el programa, ¿o no? Sí, y entonces, que yo solamente cambiaba el programa, le decía, bueno, ahora lee 45 en lugar de 30. ¿Podía hacer eso? Tenés que cambiar la definición del nombre y el apellido, o sea, la definición del Está tipo. bien, pero ¿me bastaba solamente con cambiar la definición del nombre y apellido a 45 caracteres? ¿O tenía que ser algo más? Y no tendrías que cambiar todas las partes del código donde... Las Las validaciones. partes. Piensen que tengo, sí, pero piensen que yo ya tengo un archivo, ¿sí? Que tiene legajo. O sea, además tendrías que cambiar en los archivos que tengas guardados, Exactamente, yo porque van tenía a ser que diferentes. hacer un programa que lea el archivo, ¿sí? Lo copie en otro archivo que tenga 45 caracteres de longitud. ¿Está bien? Después de que lo copio, borro el archivo anterior y renombro el nuevo archivo para que todos los programas estén trabajando con eso. ¿Sí? ¿Está Claro. bien? O sea que no solo la representación estaba atada al programa, sino que además el almacenamiento estaba atado. ¿Sí? El almacenamiento tenía que ser lo mismo que en la representación. Ahora supongamos que yo tenía 20 programas que accedían a ese archivo. ¿Qué tengo que hacer? Que yo le cambié de 30 a 45, ya lo generé, está todo muy bonito. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar todos los programas. En todos los programas, ir y cambiar cuántos caracteres tiene el apellido y nombre. ¿Sí? Para que no se destruya la integridad del archivo. Porque si yo dejo cualquier programa que lea cualquier cosa, va a leer cualquier cosa. Me va a dar cualquier cosa digamos, en un listado, y si quiero actualizar algo también me va a dar cualquier cosa. Porque va a estar leyendo mal. Claro. ¿Entienden? Bueno, en las bases de datos yo lo único que hago es acceder al diccionario de datos, que es donde se almacena el modelo de la base de datos, cambio y digo no quiero más 30, quiero 45, y se terminó la historia. Fíjense qué importante que fue, ¿sí?, para los sistemas de información tener, digamos, la posibilidad de hacer eso. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? La independencia de los datos. Bien, vamos a la eficiencia de acceso. Recién dijimos, cuando yo leo un archivo secuencial lo tengo que leer de tal forma, cuando yo leo un archivo relativo lo tengo que leer de tal forma, cuando leo un archivo indexado le voy a dar la clave y lo leeré de tal forma. ¿Sí? Si tenía dos archivos pasaré por el archivo de índice y después iré al archivo de datos. Bien, en las bases de datos no le tengo que decir nada. ¿Qué le voy a decir? Solamente quiero tal dato. El sistema de gestión de base de datos, que es eso que dice ahí, DBMS, ¿sí? Se los voy a anotar acá. DBMS significa Database Management System. En castellano, SGBD, Sistema de Gestión de Base de Datos. ¿Sí? Ahí lo tienen en el chat. Bueno, a ver. El sistema de gestión de base de datos utiliza técnicas para acceder a los datos. No nos importa más qué técnicas utilicen. Después vamos a ver que se lo podemos mejorar al acceso con algunas cosas que vamos a ver en el capítulo de seguridad y calidad. Pero mientras tanto, nos
liberamos de cómo, si hay que abrir el archivo, ya no hay que abrir más el archivo, lo único que vamos a hacer desde un programa de aplicación es conectarnos a la base de datos, abrir una cadena de conexión. ¿Alguien está cursando Java o Net? Sí. Yo estoy cursando Java. Perfecto. ¿Ya hicieron acceso a base de datos? No. Todavía no. Nosotros estamos empezando ahora Bien. en .NET. Ahora cuando empiecen, van a ver que lo primero que tienen que hacer cuando necesitan acceder a datos es establecer una cadena de conexión. ¿Sí? En esa cadena de conexión yo le digo la base de datos a la que me voy a conectar, con qué usuario y con qué contraseña. Nada más. Después le pido datos y el gestor me devuelve datos. Obviamente le tengo que pedir con las tablas y el modelo que correspondan a lo que estoy trabajando. Pero ya no le tengo que decir más ni cómo acceder, ni abrirlo, ni cerrarlo, ni, qué sé yo, sumarle uno y meterle en un loop para poder leer, nada que ver. No lo necesito hacer más. Bien. ¿Hasta ahí se entiende? Independencia de datos, eficiencia del acceso. ¿Sí? Bien. Sigo entonces. Integridad y seguridad. Dice, el sistema de gestión de base de datos refuerza las restricciones de integridad de datos a nivel del modelo y de seguridad que en los archivos solo se podía obtener a nivel sistema operativo, que era lo que les decía recién. Yo teniendo un acceso a partir del sistema operativo podía acceder al archivo. No tenía posibilidad de implementar ningún otro tipo de técnica de seguridad, para mantener seguridad. Acá, en las bases de datos, así como yo les decía recién, ustedes tienen que poner una cadena de conexión, y en esa cadena de conexión viaja usuario y contraseña que se va a conectar, es porque en la base de datos esos usuarios y contraseñas esos usuarios van a tener acceso a ciertas tablas, y otros usuarios a otras tablas. Solamente en las bases de datos el DBA, el administrador de base de datos, ¿sí?, es el que va a tener acceso a todas las tablas, a definir las tablas, ¿sí?, a hacer todas las cosas que corresponden hacer dentro de un gestor de base de datos. Que cuando ustedes instalen el que vamos a trabajar, que en nuestro caso es un gestor de base de datos relacional que se llama MySQL, van a ver que le tienen que poner, ¿sí?, la clave del superusuario, que es root, que por consejos de la cátedra, y que no se debe hacer cuando nosotros trabajamos en forma profesional, no le ponemos clave para poder trabajar más libremente. Pero siempre que instalen el gestor de base de datos en una aplicación en producción, tienen que ponerle clave del administrador de base de datos, que sería root para MySQL. Porque si no, cualquiera podría tener acceso a la base de datos y romper la integridad de esa base de datos. Bien, integridad, palabrita que tienen que estudiar porque estaba dentro del capítulo 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las bases de datos también respetan el tema de integridad, disponibilidad y confidencialidad, ¿sí? Que es a lo que se refiere la seguridad. La confidencialidad en relación a las claves que estábamos definiendo recién. Bien, otro temita, minimizar redundancia, dice a través de la administración centralizada de datos. Antes piensen que las aplicaciones que tenían archivos no tenían los datos centralizados, entonces había un sistema, qué sé yo, que liquidaba sueldo y que tenía que emitir un asiento de contabilidad para ese sueldo, y esas cuentas contables también estaban repetidas en el sistema de contabilidad, y así sucesivamente. Bien, otra de las cosas que mencionábamos antes también es el acceso concurrente, o sea, varios usuarios accediendo a las aplicaciones. Bien, en cuanto a la seguridad, una de las cosas que hace, que no hacían los archivos, es esta. Cuando yo estaba trabajando con un archivo y se cortaba la luz, o sea, con un programa Pascal. Vamos a suponer que ustedes estaban corriendo un programa Pascal que tenían que generar millones de registros, con fórmulas, con cosas así. Y se les cortaba en la mitad del camino. ¿Qué tenían que hacer? ¿Saben? ¿Qué hubiera pasado?
El archivo no se cerraba. El archivo no se cerraba, y entonces, ¿qué pasaba? Se perdían los datos. Se perdían los datos. No sabíamos hasta dónde se habían actualizado, a lo mejor algunos se habían actualizado, otros no lo sabemos. ¿Sí? Porque ese era el problema de los archivos, es uno de los problemas de los archivos. Bien, ¿qué hacen las bases de datos cuando se corta la luz? Tiene un mecanismo, ¿sí?, de recuperación ante fallas. Entonces, si llegamos a haber actualizado algo y ese algo no se tenía que haber actualizado porque se cortó la luz, cuando se recupera el gestor, ya lo vamos a ver también en el capítulo de seguridad y calidad, hace ciertas cuestiones y deja los datos correctos, sin tener datos corruptos, o sea, manteniendo la integridad. Ese mecanismo se llama mecanismo de transacciones y ya lo vamos a ver, como les dije, en el capítulo 6. Bueno, y otra de las cosas dice reducción en el tiempo de desarrollo, porque yo tenía el modelo, o tengo el modelo, visto, digamos, directamente, y entonces como puedo acceder a ese modelo en forma completa, se supone que reduce el tiempo de desarrollo. Eso es relativo, obviamente que va a ser mejor que en base de datos que con archivos, de hecho lo es, y ya los archivos casi que no se usan. A ver, yo recién mencionaba archivos en COBOL, que los van a ver, sí, hay algunas aplicaciones que todavía siguen manteniendo archivos, pero COBOL tiene acceso a base de datos, no es que van a ver COBOL solamente con archivos, sino que van a tener acceso exactamente igual que lo tienen desde Java, desde .NET. Bueno, como les decía, en COBOL también van a ver la posibilidad de acceder a bases de datos. De hecho, cuando surgen las bases de datos, el primer lenguaje que tuvo, digamos, acceso a las bases de datos con su lenguaje propio fue COBOL. Así que se puede trabajar embebiendo, en este caso se llama así, se trabaja con SQL dentro del lenguaje COBOL. Bien, a ver. Bueno, cuestiones a tener en cuenta con respecto a la base de datos, cómo debe ser el análisis de datos, que de hecho eso es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, trabajando con los modelos, cómo debe hacerse el diseño de base de datos, que eso es lo que vamos a ir viendo en la medida que avancemos en la materia, cómo hacer un buen diseño de base de datos, y una de las cosas que deberíamos tener en cuenta, aunque ahora ya es casi, digamos, no tan necesario, porque uno ya tiene mucha información con respecto a los sistemas de gestión de base de datos, es hacer una buena selección para la implementación que vayamos a hacer. Pero con esta cantidad de información que tenemos disponible, podemos hacer una buena selección del sistema de gestión de base de datos. A ver, menciónenme qué sistema de gestión de base de datos conocen. Además de MySQL, no vale decir MySQL. ¿No había uno que se llama NoSQL? Bien, MySQL. ahí estamos hablando, en realidad, no, y acá lo voy a escribir, no significa que no tiene SQL, significa not only SQL, o sea, no solamente SQL. MongoDB es una base de datos no SQL, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Manejo no estructurado de datos, que no vamos a ver en esta materia, porque justamente nosotros estamos trabajando con bases de datos relacionales, aquellas que tienen una estructuración en los datos y que se pueden hacer transacciones y todo demás. Pero al final de la materia vamos a hacer una introducción, ¿sí?, a Mongo, así que viene bien saber que existen esas bases de datos. Bien, acá Alejandro puso Oracle y Microsoft SQL. ¿Qué tienen de particular esas dos bases de datos? O esos dos gestores de bases de datos. Vamos a hablar con propiedad. ¿Qué tienen de particular? A ver. A ver.
Son relacionales, perfecto, igual que MySQL. Y son pagas. O sea, yo pago una licencia de uso de esos gestores de base de datos. A ver, no sé ahora, que tendría que averiguarlo, pero Microsoft SQL tiene una versión light. ¿Sí? Y esa versión light que admite hasta 5 usuarios, no necesitas que las pagues. Que está bueno, si quieren conocer Microsoft SQL, es muy buena base de datos. No comparto el criterio de Microsoft para todo, pero en este caso, o sea, si yo tuviera que instalar un servidor, como servidor en sí, instalaría Linux como sistema operativo, pero como gestor de base de datos, digamos que SQL es muy buena base de datos. SQL Server se llaman, en realidad la van a encontrar así, SQL Server. Ahí. Bien, ¿alguna otra? ¿Que no se apaga, por ejemplo, además de MySQL? ¿Conocen? Cri. PostgreSQL, ¿alguno la escuchó nombrar? Porque muchas empresas ahora están utilizando PostgreSQL. Y van a ver muchas comparativas en la web, porque cuando uno elige un gestor de base de datos, digamos, analiza comparativas, etcétera, de un gestor versus otro. Entonces, se las anoto acá. Postgres, exactamente. Ahí la anotó Alejandro. Buenísimo. No, Cassandra, me mataste. Vamos a ver. Pero me parece que tiene otro objetivo, Cassandra. Dice que es un gestor de base de datos relacional. Ignacio, ¿la estás usando para algo? No, la escuché nombrar. ¿Me escuchaste nombrar? Bueno, pero me parece que tiene otro objetivo, Cassandra. Igualmente, después la googleamos y nos sacamos la duda. Bien. Bueno. ¿Estamos hasta acá? Sí. Entonces, esto es lo que les decía recién, sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Son distintos nombres con los que se denomina al software, ¿está? Que necesito tener instalado para poder utilizar o mantener, diseñar, etcétera, las bases de datos. ¿Sí? Bien. En castellano, sistema de gestión de base de datos, y Database Management System sería la otra. Algunos le llaman motor, ¿sí? A, digamos, la parte básica del sistema que tengo que tener instalado para poder acceder a las bases de datos. Pero muchas después traen algunas otras herramientas, entonces como que el sistema de gestión de base de datos está mencionando a todo eso que está ahí. Bien. ¿Cómo llegamos desde los archivos hasta las bases de datos a plantear esto de, quiero independencia de la utilización de las bases de datos, quiero independencia del almacenamiento? Entonces, ANSI, que es un organismo que contribuye a normalizar, a definir propuestas generales con respecto a cómo se manejan las cosas en sistemas de información, definió que un buen esquema para trabajar con las bases de datos, una buena arquitectura, era esta que tienen en la diapositiva que se está mostrando ahora. Donde yo tenía que separar lo que era interno, o sea, cómo se almacenan los datos, de cómo se definen los datos, o sea, el modelo conceptual que ustedes plantearon normalizado
Sería ese nivel conceptual, que para otras bases de datos puede ser otro. De hecho, cuando se plantearon las bases de datos, no solo surgieron las del modelo relacional, sino que había unas que se llamaban modelo jerárquico y otras modelo en red, porque se planteaban como una copia en el jerárquico, una estructura jerárquica, un árbol, ¿sí? En el de red había ciclos. Bien, entonces estaba el esquema conceptual ahí. ¿Qué dirá el esquema conceptual? Y las tablas que, en el caso de relacional, las tablas que conforman el sistema, los atributos de las tablas, ¿sí? Pero ¿dónde están los datos? En el interno. ¿Está? Con un nombre, por ejemplo, con uno o varios, por eso hay varios tamborcitos ahí abajo, archivos que conforman esa base de datos. ¿Por qué les parece que puede haber muchos archivos que conforman una base de datos y que yo los tengo que ver como uno solo? Porque la base de datos es una sola, ¿sí? Yo accedo a una base de datos que el sistema de gestión de base de datos me la tiene que mostrar como una sola. ¿Y por qué les parece a ustedes que puede haber varios archivos físicos que conforman la base de datos que yo voy a acceder? ¿Qué puede estar jugando ahí? Si yo tengo una base de datos, asumo que tengo pocos o muchos datos. Tengo muchos. Y siempre se asume que yo tengo muchos datos, que no voy a borrar nada, que año a año esa base de datos va a crecer y crecer y crecer y crecer. Si yo tuviese un solo archivo, ¿qué podría pasar? Físico, digo, ¿eh? Donde reside esa base de datos, que no me importa ni cómo se llama porque el sistema de gestión de base de datos se encarga de eso, que no era lo que pasaba con archivos. ¿Qué pasa si un archivo en el disco crece y crece y crece? ¿Qué pasa? Te quedas sin espacio Ajá. ¿Sin espacio en dónde? en el disco. Y antes de que te quedes sin espacio en el disco, ¿qué puede pasar? ¿En qué memorias lo almacenas, digamos? Si estamos hablando de que si yo estoy almacenando, almaceno en disco. Disco rígido. Y sí. Vos me decís, me quedo sin Sí, espacio queda en el disco. almacenado, sí. Queda Vamos a suponer almacenado. que en este disco, que es nuevito, yo lo único que tengo instalado es el sistema operativo y mi base de datos. Y es un disco de 1 tera. ¿Sí? Los archivos tienen un límite máximo que Ahí pueden... está. Los archivos tienen un límite máximo que lo define ¿quién? Está. La partición generalmente, el tipo de partición de disco. Perfecto, el tipo de partición de disco y está, digamos, eso lo maneja el sistema operativo. ¿Está? Entonces, ¿por qué puedo llegar a tener varios archivos físicos que conforman mi base de datos? Porque a nivel sistema operativo no se banca un archivo tan grande. Entonces, tengo lo que se llama multivolumen. Es una base de datos conformada por un montón de archivos. ¿Me interesa a mí? Solo me interesa si soy DBA. ¿Ah? Si soy el administrador de la base de datos. Ahí sí me va a interesar porque voy a tener que estar controlando eso, de que existan los archivos multivolumen, que exista toda esa cosa para que la base de datos se maneje bien. Pero después no me interesa para nada más. ¿Sí? Si yo solamente estoy grabando en disco, haciendo SQL, etcétera, digamos, no soy el DBA, el administrador de la base de datos, no me va a interesar. Pero sí tengo que saber que esa base de datos no necesariamente reside en un solo archivo físico, sino que puede estar en muchos archivos físicos y que de eso, digamos, del tamaño de esos archivos, se está encargando el sistema operativo de definirlo. O sea que el sistema de gestión de base de datos está muy vinculado en ese aspecto a cómo se almacenan las bases de datos en el disco y con el sistema operativo. ¿Ah? Hay mucha relación ahí. Ahora, en el nivel conceptual,
el modelo que yo trabaje es igual para todos, ya sea que si yo trabajo con un sistema operativo Windows, un sistema operativo Linux, o cualquier otro sistema operativo, alguno de una Mac o lo que fuere, va a ser exactamente igual, porque el modelo de datos relacional es exactamente igual para todos. Con lo cual, en el nivel externo, que sería las vistas que yo tengo de esa base de datos, una aplicación que está accediendo, que hizo esa conexión a la base de datos, se conectó al esquema conceptual, lo único que le va a pedir es en función del esquema conceptual. O sea que si le pide datos, que va a ser una sentencia, en el caso de relacionar una sentencia select, le va a pedir los datos, como dice el esquema conceptual que están definidas esas tablas, y según los atributos que tenga. Muchas vistas externas pueden acceder a ese esquema conceptual, que a su vez accederá al esquema interno. Entonces, se dice que con las bases de datos se logró la independencia lógica, o sea, yo puedo modificar el esquema conceptual, que es esto que decíamos, che, no quiero que el atributo apellido y nombre tenga 30 caracteres, quiero que tenga 45. Y además quiero agregar un atributo XXX a la tabla. ¿Sí? ¿Tengo que alterar las aplicaciones? No hace falta. Porque ya no tengo la definición del archivo incluida en las aplicaciones. Yo lo único que hago es decirle, dame los datos de la tabla de personas, o de alumnos, en este caso, que tenían apellido y nombre, legajo, etc. ¿Sí? Entonces hay lo que se llama independencia lógica. Y hay independencia física, porque si yo quiero cambiar el sistema operativo y la forma de almacenamiento del disco, lo único que tengo que hacer es transferir los archivos, ¿sí? Y el sistema de gestión de base de datos tiene que seguir funcionando igual. Cambio sistema operativo o disco y no tengo que cambiar la estructura lógica, digamos, de mis datos. Modifico el esquema interno sin modificar el esquema conceptual o el externo. Obviamente esto es, digamos, a lo que se quiere llegar. A veces los gestores de base de datos no contemplan todo esto que estamos diciendo hasta acá. Bien. ¿Se entiende hasta ahora? Entonces, acá vamos al esquema otra vez. La correspondencia, que está mal escrito, entre el conceptual y el interno, ¿sí? Esta correspondencia me permite una independencia física entre el nivel conceptual y el nivel interno. Y la lógica está entre el nivel externo y el nivel conceptual. Bien. Dentro de las funciones que debe cumplir el sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Está la de definición del esquema o estructura de datos. ¿Qué significaría esto? Bueno, ese esquema que nosotros definimos, que llegamos o con la normalización de los datos, o pasando el modelo entidad de relación al modelo relacional, o sea, el modelo relacional resultante del análisis de datos, hay que definirlo en la base de datos. Eso se llama definición del esquema o estructura de la base de datos. Y eso se hace con un lenguaje o un sublenguaje dentro de los lenguajes que acceden a la base de datos y que tiene que tener el sistema de gestión de base de datos, que se llama Data Definition Language, DDL. Para manipular esos datos, o sea, para consultar los datos, para insertar datos, para borrar datos o actualizar datos, se usa lo que se llama Data Manipulation Language, DML. Y después vamos a tener funciones de seguridad, que van a ser la administración de accesos y permisos, que decíamos recién, tenemos que tener los usuarios que puedan acceder a la base de datos, y esos usuarios van a tener que tener contraseñas, etc., y se llama DCL, Data Control Language. Y dentro de esos también aspectos de seguridad, y yo les comenté algo recién y lo vamos a ver en el capítulo 6,
están las transacciones, y eso se llama Transaction Control Language, TCL, que también lo vamos a ver en el capítulo 6. Bien, esas son todas las funciones que tiene que cumplir el sistema de gestión de base de datos y que están avaladas por los distintos sublenguajes que contienen. Bien, acá hay un esquema de cómo se trabaja con las bases de datos. Después lo miran bien. Hay programas de aplicación, ¿sí?, que acceden con instrucciones del DML a un compilador, es todo un lío, hasta que llegan a la base de datos almacenada. Bien, ¿qué usuarios pueden acceder a la base de datos? ¿Qué usuario mencioné hasta ahora? Que lo referimos. Administrador de datos. El administrador de base de datos. Sí, señor. El administrador de la base de datos es uno de los principales usuarios. ¿Les parece que el administrador de base de datos está en todas las organizaciones? ¿En todas las organizaciones van a requerir un administrador de base de datos? Supongo que si tienen un sistema de datos, sí. Bien, pero no es así. Lamentablemente el rol de administrador de base de datos solo lo utilizan empresas que tienen muchos datos, mucho acceso a datos, muchos usuarios, empresas grandes, y obviamente las empresas que desarrollan software, ¿no? No, una empresa chiquita no tiene administrador de base de datos. Entonces, ¿quién cumple la función o el rol del administrador de base de datos? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, ahí tienen algunos. El programador. El sistema operativo. Y muchas veces lo hace el programador, muchas veces lo hace el project leader o project manager, PM, ¿sí? Lo debería hacer el administrador de base de datos. ¿Está bien? El programador, o al programador, yo le tendría que dar cómo es el esquema de acceso a la base de datos que necesita utilizar para un cierto programa de aplicación, y listo. Y que se encarga de hacer las sentencias SQL del DML. O sea, el programador debería estar accediendo al lenguaje de manipulación de datos que mencionamos recién, no al lenguaje de definición de datos. ¿Sí? El lenguaje de definición de datos debería ser potestad del DBA. Bien. ¿Por qué, dentro de los perfiles del área de sistemas, por qué les parece que el soporte técnico podría tener algo de injerencia en una base de datos? ¿Qué podría llegar, o qué podría hacer alguien que haga soporte técnico? O sea, ¿por qué se relaciona el soporte técnico con la administración de datos? Sí. ¿Por qué les parece si sacan algo de lo que vimos hasta recién? Si les parece que... Porque el soporte técnico no sería así para resolver errores que se presentan. Para resolver problemas que se presentan con las bases de datos. ¿Y qué problemas se pueden presentar con las bases de datos? Y para consultar datos del cliente. ¿El soporte técnico, te parece? Cualquier problema que haya con un disco que reemplazar, patchar un servidor. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más haría el soporte técnico? ¿Qué tendría que estar mirando el soporte técnico? Que el servidor esté funcionando las 24 horas. Por ejemplo, si la disponibilidad fuera La 24/7, disponibilidad, sí, que el servidor esté funcionando bien. ¿Qué más hace el soporte técnico? los backups. Hace backups. Bien, o tiene, digamos, configurado backups, etcétera. O sea que tendría que estar mirando si se está backupeando la base de datos, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Cambios de disco. Bueno, Cambios todo de el disco, departamento. cuestiones físicas que tengan que ver con eso. Y si yo cambio el disco y hago ese tipo de cambio, el soporte técnico, ¿qué otro cambio hace a nivel infraestructura?
o donde se apoya el sistema de gestión de base de datos. Disco, necesito arriba, para que arriba poner el sistema de gestión de base de datos. ¿El sistema operativo? El sistema operativo. Bien, con lo cual, muchas veces ese soporte técnico que tiene que estar mirando actualizaciones de que se dan frecuentemente del sistema operativo. Toda la seguridad. Seguridad. Y Que vimos cuando la charla hay, otro día. y cuando hay actualizaciones de seguridad, generalmente también traen aparejadas actualizaciones de seguridad de los gestores del sistema de gestión de base de datos. Y eso lo hace el soporte técnico. Y ojo con eso, porque muchas actualizaciones de seguridad han traído problemas a la performance de los sistemas de gestión de bases de datos, ¿sí? Porque a veces no se contempla, tienen que ser compatibles esas actualizaciones. O sea que el soporte técnico también tendría que conocer del sistema de gestión de base de datos con el que estamos trabajando. ¿Sí? Yo les digo para que tengamos en cuenta que las bases de datos son tan importantes que la mayoría de los perfiles del área de sistema tienen que estar al tanto de cómo estamos trabajando. Obviamente, ya dijimos, el administrador de base de datos es obvio, el programador, obviamente, el soporte técnico acabamos de definirlo. Sí, ¿qué hace un arquitecto? Wow. Define la estructura ¿De qué? de la base de datos. No necesariamente, porque eso lo hace el DBA. Si tengo DBA, lo hace el DBA. A ver, siempre los roles pueden estar siendo cumplidos por la misma persona, ¿sí? Lo que estamos tratando es de diferenciar un rol de otro. Una cosa es el programador. El programador puede estar haciendo de analista, soporte técnico, arquitecto, administrador de base de datos, responsable de seguridad informática, líder de proyecto y gerente de sistemas. Sí. En una implementación chiquitita, una persona hace todo. ¿Ah? Pero obviamente nosotros queremos escalar y queremos definir qué hace cada rol. Bien. Me gustaría que analicen qué hacen un arquitecto y después me cuenten. ¿Sí? Bien, una empresa muy grande tendría un responsable de seguridad informática. ¿Y qué tendrá que hacer con respecto a la base de datos el responsable de seguridad informática? Ver quién tiene acceso a esa base. Exactamente, ver Administrar. quién tiene acceso a esa base, estar controlando a lo mejor los logs a la base de datos para que no haya personas que no tienen acceso, que estén intentando acceder. ¿Sí? Es muy importante. Y obviamente va a tener que estar muy en relación con el soporte técnico. ¿Para qué? Para verificar que el soporte técnico esté haciendo las actualizaciones de seguridad que corresponden, para que no haya problemas de algún acceso indebido a la base de datos por ¿qué es lo que se instala? Cuando yo instalo una nueva versión del sistema operativo, ¿qué es lo que previene eso? ¿Qué es lo que se está tratando de De corregir subsanar? los errores de seguridad que tenga de En base el lugar de sistema. errores, ¿cómo es la palabrita que se usa? Los fallos de seguridad. Antes que fallas y errores. Para que haya una falla es porque Una vulnerabilidad. Exactamente, bien. Entonces lo que uno trata de hacer es emparchar lo que se emparcha, digamos, son Claro. las vulnerabilidades de un sistema. Perfecto. Bien. ¿El líder de proyecto qué hace? O el project manager. Coordina todo. Coordina todo, exactamente. O sea que tiene que saber de qué se trata la base de datos, o qué posibilidades tiene para hacer con esa, o con esa base de datos, con el sistema de gestión de base de datos con el que está trabajando, etcétera, para poder coordinar. Sí, tiene que saber todo lo que se hace.
y tiene que saber todo lo que se hace y los tiempos que demanda cada cosa que se hace, con lo cual tiene que conocer el sistema de gestión de base de datos, y obviamente el gerente de sistemas, que es el que, digamos, dirige la batuta de todo esto, es el que más tiene que saber, porque además es el que elige muchas veces qué sistema de gestión de base de datos se va a trabajar en la organización. Bien. Bueno, lo que sigue de acá en más, ¿sí?, son las funciones que tiene cada uno de estos. Las más importantes son las del DBA. El MASRI es una de las bibliografías que usamos en la cátedra. Entonces dice administrar la estructura de la base de datos, el motor de la base de datos, especificar el diccionario de datos. El diccionario de datos sería el lugar donde se almacena todo el modelo conceptual de la base de datos. O sea, todo esto que decimos, esta base de datos está conformada por estas tablas, estos atributos, etc., lo almacenamos en el diccionario de datos. Ustedes vieron diccionario de datos con otra concepción, que es la de los metadatos. ¿En qué materia? Sistemas y organizaciones. Sistemas y organizaciones. Bueno, este diccionario de datos que vamos a trabajar acá no tiene toda la información del diccionario de datos que trabajaron en sistemas de organizaciones. Tiene los datos acerca de los datos, o sea, los metadatos, que necesitamos para trabajar con la base de datos. A ver, ya que estamos allí, y creo que va a ser lo último que veamos porque nos estamos quedando sin tiempo, vamos a ver un diccionario de datos. Les dejo de compartir esto. Lo que voy a hacer es levantar después les cuento cómo funciona esto, no se vuelvan locos. Lo único que les voy a mostrar acá es el diccionario de datos al que accede MySQL, para que vean un poquitito un diccionario de datos qué cosas tiene, ¿sí? A TFC no lo tengo pasado a base de datos, pero tengo, por ejemplo, el parcial de comuna del año pasado, que se tomó para regularidad, ¿sí? Después se usó. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí. Sí, profe, sí. Lo que ustedes están viendo es una interfaz que se llama Workbench, que no es más que una aplicación, como si ustedes la hubieran escrito en Java, que lo que hizo fue una conexión a la base de datos, ¿sí? Y, bueno, me muestra todas las bases de datos, en este caso, que yo tengo definidas en mi disco. Hay un montón porque son todas las de los parciales. Acá está, por ejemplo, AFATSE y Agencia de Personal, que ustedes la van a usar en práctica, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, este diccionario de datos, por el cual estoy manejando, que es nada más que la parte conceptual, acá no están los datos, Lo que está accediendo acá no tiene datos, solamente tiene los metadatos, los datos acerca de los datos. Es decir, tablas. Dentro de las tablas, las columnas. ¿Las ven ahí? Cada una de las columnas con un tipo de dato definido, y en este caso con las claves, estas que están subrayadas y en negrita son las claves primarias, los atributos que conforman la clave primaria. ¿Sí? ¿Lo ven? Si esta tabla tuviera claves foráneas, también están definidas ahí. Bueno, esta justo tiene dos claves foráneas. Una a alquileres evento y otra alquileres recursos, ¿sí? Por el número de evento y el código de recurso. Bien. Triggers es código. Para que lo sepan, es código, lo vamos a ver en el capítulo 6. ¿Sí? ¿Ven? Bueno, esto es un diccionario de datos. Además, dentro de una base de datos, y además de las tablas, se pueden definir vistas, procedimientos de almacenamiento, que también es código, funciones que también son código. Este es el aspecto de una base de datos. Si quisiéramos acceder a los datos, esos están físicamente en el disco, yo le tendría que decir de qué tabla, por ejemplo, quiero los datos, y esta interfaz también tiene la posibilidad de acceder a los datos, pero ya lo que estoy aplicando acá no es una sentencia del DDL, la de definición de datos, que es la que me permite acceder acá, sino que es una sentencia del DML, o sea, una sentencia select, por ejemplo.
Entonces ahí estoy accediendo a esa tabla que estábamos mirando recién, qué sé yo, alquiler, o vamos a mirar una un poquito más linda. Esta, por ejemplo, que tiene los artistas que están en esta comuna. Bien. Y se acerca a ver una de las sentencias de SQL. Que es esta que está acá arriba. Bueno, esto es lo que vamos a ver después. Pero lo que yo le quería mostrar, que era el diccionario de datos, es lo que se ve acá. Dejamos de compartir eso, volvemos acá. ¿Están viendo las funciones? Sí. Bien. Bueno, todo lo que mencionamos recién son esas funciones del DBA. Date, que es otra de las bibliografías, habla también del esquema conceptual, del interno, vincularse con los usuarios. No es nada más ni nada menos que lo que estuvimos mencionando como funciones de la base de datos, ¿sí? Después habla del diseñador de la base de datos, que podríamos tener también definidos con relación directa al analista de sistemas y a los usuarios finales. Después tenemos analistas de sistemas y programadores. Dentro de lo que son programadores, se habla de programadores front-end y programadores back-end. El back-end es el que directamente hace sentencias SQL. El front-end es el que estaría trabajando con la base de datos y se conecta a la base de datos con esas, o sea, tienen bebida esas sentencias SQL o del lenguaje que trabaje la base de datos dentro del programa de aplicación. Bien, otro perfil de usuario, operadores, que ya no tienen acceso a la base de datos, pero que pueden tener problemas al manejarse con los datos. Algunos usuarios avanzados, que muchas veces nosotros les damos el set de datos y ellos se hacen sus propias consultas. Eso se está viendo mucho actualmente. Los clientes que nos van a requerir cosas que tengamos que hacer con las bases de datos, que también serían como los gerentes o mando medio que van a requerir mucha información para trabajar con los datos de las empresas y dar respuestas de información a la empresa. Bien, características deseables de un SGBD, que es lo que estuvimos mirando hasta recién: redundancia controlada, esto es un resumen, integridad referencial de dominio, la resistencia a fallos, que dijimos que va a haber un mecanismo de transacciones, con respecto a la seguridad de datos. Con respecto a la seguridad de accesos, tener control de accesos, administración de usuarios y permisos, encriptación de datos, porque cuando ustedes hacen esa cadena de conexión, para que se pueda establecer la conexión, pasábamos usuario y contraseña. Si ese usuario y contraseña no está encriptado, ¿qué puede suceder? Más que encriptado, cifrado sería la palabra. ¿Qué puede suceder? Alguien en el medio lo puede leer. Bien, perfecto. Ese problema se llama justamente the man in the middle. The man in the middle. The man in the middle. Buenísimo. ¿Te gusta la seguridad, Federico? Soy infraestructura. ¡Ajá! Fantástico. ¿Vas a venir a la charla de Martín? Estoy medio complicado con los horarios. Qué lástima. Bueno, Mi esposa el trabajamos 25 8 y de media. marzo, el 25 de marzo, vamos a tener uno de los referentes en seguridad, mejores referentes de seguridad que hay en Argentina, que se llama Sebastián Bornik, y vamos a dar una charla con él. Así que en esa charla te quiero ver porque es sobre hackers. Voy a tratar. El 25 de junio. ¿A qué hora? A las 18:30 es un jueves. Así que ya se las voy a publicar a esa también. Voy a tratar. Pero traten de ir porque son tanto Martín, que de hecho se conocen, Martín y Sebastián, son egresados de nuestra facultad y son realmente excelentes. Sebastián, además de dedicarse a la seguridad informática, se dedica a hacer campañas para el tema de bullying y todo lo demás, fue presidente de Argentina Cibersegura, o sea, son chicos grosos, que son ex alumnos de nuestra facultad. Así que está bueno que los vean, que los escuchen, porque bueno, estudiaron lo mismo que están estudiando ustedes. Bien. Eso es lo bueno, es mantenerse en contacto, porque esto fue
Gracias a robarle una historia a Sebastián que conseguí la charla en Instagram. Bueno, manejo de logs, el tema de seguridad. Continuidad, que tiene que ver con la disponibilidad de datos, entonces recuperarse rápidamente de una falla, tener un backup, o herramientas de rendimiento, son muy importantes para la disponibilidad y la continuidad de negocio. Bueno, y herramientas para diseño de investigación. Esto que acabamos de ver recién es una herramienta gráfica. Workbench es una herramienta gráfica para acceso a datos. Y, bueno, hay muchísimas más. También para administrar el diccionario de datos, etc. Ya nos queda poquito para terminar, así que lo que les queda no es mucho para mirar. Tienen en cuenta cosas que vimos en el capítulo de introducción, como ven acá, y estas cosas que ya mencionamos hace un rato. Así que bueno, terminamos con esta clase, nos vemos la clase que viene para el repaso para el parcial, y cualquier cosa me conecto nuevamente un ratito para consultas sobre el parcial. Bueno, profesora, nos vemos y Nos suerte en vemos, la profe. versión. Éxito en la operación. Bueno, Está bien. Suerte.